Hola, Olguita. Hola. Hola, buenas noches. O buenas tardes para algunas personas. O buenos días también. Hola. Hola, Cristi. Sí, acá hace mucha calor. Estoy bien, estoy ocupadita, sí, pero estoy bien. Hola, Ángela. Hola, Vilma. Hola, Yaya. Hola, Pantera Rosa. No, no, no son ellos. No, no, no. Soy yo, la dueña del canal. No, no, confundí por el título. Soy yo la que está. Es que puse ese título para hablar de Jimmy y Yonko como es ya estamos a un día de terminar el año. Por eso quise hacer este pequeño live, algo cortito, para, para hablar. Y bueno, he estado muy ocupada, chicas, y estoy haciendo el resumen de los dos capítulos, pero en una hora más voy a lanzar un video explicando todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido estos días, más un pequeño resumen de lo que pasó en el año con Jimin y Jungkook. Aunque para nosotros el año con ellos empezó en julio, fines de mayo, porque como estuvieron en el servicio militar y poco supimos de ellos. Así que estoy haciendo ese resumen por fin de año, más las cosas que pasaron hoy, ayer, en los lives que hicieron y para explicar ciertas cosas. Bueno, ustedes saben lo que en mi video explican y con traducciones verdaderas y todo eso. Es en vivo. Lilian López, la gente sabe que no hay necesidad de recalcar a cada rato, saben que soy yo. Hola, Agus. De partida, Jimmy y John no saben escribir en español. Así que la gente que se une a mi canal sabe perfectamente que soy yo. Hola, Pam. Hi, Nancy. Es lo único que sé es decir en inglés, hi. Perdón. De Luxemburgo. Hola. Ya, ya. Sí. Estoy bien, Rosa, gracias. ¿Por qué tiene corazón de pollito? Gracias, Rachel. Salud, Erika. De México, Rosa. Hola, Yolanda. Mira, eh, estuvo muy interesante lo que pasó en los lives de ahora. Eh, gracias, Yami. Hola, Isa. Sí, voy a subir un último video del año en unas horitas más, que lo estaba haciendo ahora, pero me pilló el día y lo voy a tener que subir mañana. Eh, ahí va a estar todo bien explicado respecto a lo que pasó hoy día y lo que pasaron los otros días también. Hola, Yosa, Yasodara. Que eres parece que el que más ha comentado, Pantera Rosa, es la que más ha hecho comentarios, parece, por eso se gana esa coronita.
pero al parecer eso no tengo... mm, creo que eso es, pero no es nada malo. Sí, es la que ha hecho más comentarios ahora, parece. Hola, Xiomara. Em, bueno, ¿qué puedo hablarle, chiquilla, de lo que pasó hoy día? Obviamente renacieron las ex vecinas. Sí, soy de Chile, Estela. Em, las vecinas se alteraron mucho con el tema del saludo de Jungkook a, a Tae, que fue un saludo que todos hicieron. Eh, fue un saludo. Y empiezo con un poco de una broma interna. Yo creo que esa grabación que le hicieron todos a Tae fue como una broma, como les vuelvo a repetir, una broma interna de todos. Bueno, excepto de Jimin y de Chuga, que al parecer lo que dijeron en uno de los live que hicieron hoy día, porque se hicieron tres, eh, Chuga está enfermo, ¿ya? Sí, fue como una broma, como... eh, que todos lo querían grabar así. Y puede ser eso, ¿me entienden? Yo lo entendí como una broma a él. Eh, hola, hello. XOMR. Eh, es que yo no entiendo todavía cómo existe. ¿Sabes? El problema no es el problema que existan, lo he dicho un montón de veces. El problema no es que existan porque, bueno, cada quien puede opinar y pensar lo que quiera, ¿ya? Pero el límite está en el daño que ellas provocan. Eh, una cosa así, yo creo, Luisa, que quisieron dar la intención como TAE ha tenido bastantes marcas de cosas, me dio la impresión por ahí iba la broma. Igualmente, Rocío, de Uruguay, un fuerte abrazo para ti también. Yo creo que eh, esta gente pasa los límites, y ahí está el punto, ¿ya? Ellas pueden tener su opinión, pueden pensar que Tai y Junko son pareja, o sea, cada quien, como vuelvo a repetir, cada quien puede pensar lo que quiera, pero ya el límite pasa cuando ellas hacen daño, ya le hacen daño a Jimin, al mismo Jungkook. Entonces, ahí está el tema del odio que esparcen cuando no son las cosas como a ellas les gusta, cuando ven interacciones de Jimin. Entonces, ellas no tienen un límite, no saben respetar a los chicos, a ninguno, e inventan una realidad que muchas se los creen, incluso a muchas jikukas se cree esa realidad. Quedó la grande también entre las jikukas cuando saludaron a... Junko saludó a Tae, cuando todos lo saludaron. Eh, en una horita más subo el otro video Kritsada. Eh, y yo no entiendo por qué. Ya son compañeros, estaban todos reunidos en una práctica, obviamente lo iban a saludar. Eh, es, y el video que subió a Weavers Jungkook es un video súper antiguo del agosto, ya que ellas tanto le encanta decir que todo es antiguo de Jimin y Jungkook. El video que subió Jungkook es de Los Ángeles, cuando salieron con Hobby.
O sea que no tienen videos nuevos de Tae, Jungkook. Entonces, y algunas preguntaban, ¿y por qué? Oye, Jungkook solamente ha dejado saludar a Jimin 2 veces. Este año y un año que no, creo que fue 2021. En el 2023 sí lo saludó porque fue a un programa de televisión a presentar Seven y Standing Next to You. Hizo como varias presentaciones. Y al público dijo que iba a saludar a Jimin a través de un mensaje de texto, que lo iba a saludar. Y sí lo saludó de manera pública con sus fans, ¿ya? Hola Alexis, y este año fue muy complejo para ambos. Para los dos fue muy complejo, mucho rumor malintencionado, mucha cosa que pareciera que eh, pareciera orquestada quizás. Yo lo vi así, porque fue muy bien como que uno, primero Jimin, después Jungkook, entonces siento que hay algo detrás, también lo he dicho yo en mis videos, esta cosa no es como luz, por algo me gustan Jimin y Jungkook, obviamente me gusta el K-pop. Y, y eso lo encontré raro y no estaba la situación. Eh, sí, yo creo eso también, Pantera Rosa. Puede haber sido eso de que eh, eh, mucha gente tiene una teoría al respecto porque nada, tú no puedes confirmar nada mientras ellos no lo hagan. No hace poquito, Verónica, porque tú puedes decir teorías, pero no puedes confirmar nada al respecto, que muchos piensan de que, ¿cómo se llama? De que eh, algo pasó que se vieron muy juntos y después cuando Junko apareció en el aeropuerto con Tae cuando se fueron a Los Ángeles porque Junko viajó de Los Ángeles a Corea por un tema dermatológico que después lo confirmó en un live, que fue a hacerse el tratamiento a Corea. Cuando regresó a este y lo vimos en el, ¿cómo se llama? En el aeropuerto, el periodista le preguntó que siempre se veía con. Claro, exactamente Teresa. Eh, entonces como que siempre se veía con Jimin y algo pasó ahí, muchas tienen esa teoría. También por publicaciones detrás sacadas de contexto también. Encontrando románticas cosas que no son románticas. Sigo insistiendo yo en esa publicación de Tae con Junko sentado en el apoyabrazos del avión de Tae, con Tae. Eh, el chico estaba sangrando la nariz, entonces yo no creo que tenga algo, tenía un pañuelo con sangre, no lo encuentro muy romántico eso, y además ahí te cabe también la pregunta de que si los dos supuestamente comparten tanto, no entiendo mucho el tema de los vuelos ni de los viajes, no sé por qué no hicieron ahí se pueden ¿cómo se llaman? Los vuelos en primera clase, de poder haber hecho asientos compartidos como lo hicieron Jimin y Jungkook ¿cómo se llama? Cuando viajaron de Suecia, de Suecia a Corea nuevamente, porque las aerolíneas parece coreanas tienen ese modo de poder tener dos compartimientos, entonces tú dices, ¿por qué no lo hicieron? ¿Ya? Y se fueron por separado, porque Junko tenía su cabina individual. Y para mí nunca pareció romántico, y no es que uno esté negada ni nada, pero también conoces los antecedentes, ya antes de todo esto, antecedentes y pruebas irrefutables de que uno del parte del Taekook se le vio con una chica, ¿me entiendes? Y no es una IA, no es algo fortuito, no es alguien saliendo de un ascensor, por ejemplo, que no tiene nada de romántico, se le vio claramente pasear de la mano con esa persona. Entonces, ahí te queda claro
que esa relación nunca fue, aunque yo, no sé si es una de ustedes, pero yo jamás creí que el Taekook fuera real, ¿ya? Pero esa gente sigue existiendo, como les digo, pero para hacer daño, porque le hacen mucho daño a Jimin, y no solamente a Jimin, también arrastran a Jungkook. El hate que ha recibido Jungkook por el chip también inventado del Wingkook. Sí, sí, Nina. Eh, Lajos Negnagi, no te entiendo, perdón. Es que sabes lo que pasa, el mundo del K-pop, un poco de la chimolala. El mundo del K-pop funciona así. Eh, ¿Quién dijo que viajó un día antes a Corea, Pantera Rosa? Los dos viajaron juntos. ¿No te acuerdas de Jimin y Jungkook en el aeropuerto? Ellos venían de Vietnam. ¿Quién dijo eso? Los dos se devolvieron juntos desde Corea. ¿Por qué Marixa Junko no felicitó a Jimin? ¿Tú crees que Junko hubiese podido saludar tranquilo a Jimin? Eh, con todo lo que hubo alrededor de ambos, con todo el tema de esa loca que apareció acosando a Jimin, eh, con todo lo que también rodea hasta el día de hoy a Junko con esa Winter. ¿Tú crees que daría las condiciones de saludar a Jimin? Igual que Jimin a Jungkook. ¿Por qué no saludó Jimin a Jungkook? Porque estaba todo el caso mediático de Jimin con esa mujer. Y yo siento, chicas, aunque ustedes a lo mejor no lo puedan entender, yo siento que Jimin y Jungkook cuidan mucho su relación. Porque muchos creen que Jimin y Jungkook no se ven porque no publican nada juntos en las redes sociales. Nosotros todo lo que vemos de Jimin y Jungkook es por el programa, ¿ya? Pero en el mismo programa y en los mismos detrás de escena que sube la gente, la producción, la empresa, podemos ver la tremenda conexión y cómo se conocen, saben lo que hacen uno al otro. También se les sale que van a comer juntos, que están juntos, ¿me entienden? O sea, ellos no hacen pública su vida más privada. Y tú te puedes dar cuenta, bye bye, se tiene que ir a dormir, descansa, XOMR, or mrs.x. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende. ¿Ustedes creen que Junko no saludó a Jimin en su cumpleaños solo porque no lo hizo público? Ellos les tocó sus cumpleaños muy difíciles, incluso el live de Junko para su cumpleaños fue como muy triste. Junko estaba completamente desanimado. Él dijo que tenía rinitis, cantó todas sus canciones, cantó las favoritas de Jimin, Standing Next to You, cantó Hate You, ¿me entiendes? Se le olvidaban un poco las letras, estaba como súper desconectado. Si ustedes vuelven a revivir el live del cumpleaños de Jungkook, fue como muy emotivo, fue como muy... Él le tenía... Estaba como bien con su energía baja. Eh, Exactamente, y él mismo dijo que fueron sus papás, y yo les digo, y les vuelvo a repetir, chicas, yo vi a los padres de Jungkook con los papás de Jimin, con mis propios ojos lo vi en la cafetería de ellos, los vi. Son súper unidos. Entonces yo creo que
Y cuando celebraron el cumpleaños en la cafetería, eh, ellos después ya el día anterior no estaban. Y probablemente, esto solamente lo pienso, no tengo una confirmación, solamente es una teoría, que posiblemente los papás de Junko también estaban en esa cena con los papás de Jimin y celebrándole cumpleaños. Porque son muy unidos, imagínate que los papás de Junko ayudando como empleados más en la cafetería por el cumpleaños de Jimin. Entonces ahí tú te das cuenta la tremenda conexión que tienen todos. Imagínate que Yuko sabe que la abuelita de Jimin es activa, que está sana, que tiene 90 años, el cumpleaños, porque la conoce. Yo no creo que haya conocido a los otros, ¿me entienden? A los otros, de los otros miembros, porque dice, no, es que con todos son igual, que todos se conocen, no todos se conocen. Ellos son compañeros de trabajo, amigos, pero son amigos que no se cuentan todo, porque díganme ustedes, yo tengo amigos que yo le cuento mis cosas más diarias, que me pasan diariamente, a otras personas le cuento solamente lo esto, entonces uno tiene niveles de amistad, pues chiquilla. Exactamente, pues llamó a su papá. Tami, buenas noches, Tami. Sí, ellos regresaron juntos. Ah, claro, no, es que resulta que hay una confusión. Ahí dice Junko, Jimin dijo, tú tienes en la agenda el 29 que lo tenían ahí, pero supuestamente Jimin iba a ir el 28 a ver a Jin, pero ambos fueron el 29 a verlo. Es que Pantera Rosa tenemos los registros, Jimin y Junko regresando juntos en el aeropuerto. No es algo que yo invente. Está cuando ellos dos regresaron de Vietnam juntos en el aeropuerto. Claro, a eso se refiere a Ryochur, que 28 y 29, supuestamente Jimin dice que iba a ir el 28 al concierto, pero al final va junto con Jungkook. Y ahí tú te das cuenta que ellos bromean mucho porque al el final de la Ryochur 2 se abrazan y una efusividad que ellos tuvieron al verse. Y Chuga dice, pero si ustedes se vinieron juntos en el auto y hace 2 días estaban muy juntos. Hola Dora de España. Estaban muy juntos en el programa, durmieron juntos, la pasaron muy bien juntos y se saludaron como que si no se hubieran visto hace meses o años. Entonces, exactamente. Y lo mismo pasó cuando fue el documental y Junko entró a su casa de Jimin y le dijo tanto tiempo sin verte. Y se habían visto porque habían hecho el concierto en Seúl juntos y pasaron todo el rato juntos. Entonces ellos juegan mucho con eso. Hola Maximiliana. No, Máxima, perdón. Perdón, tengo a mi perrita acá. Está aquí conmigo. Exactamente. Entonces, y la gente jura que ellos no se ven porque no publican, porque no lo hacen público realmente, no publican nada en sus redes sociales, pero tú al momento cuando ellos hablan se delatan. En las entrevistas quedó claro que se ven, que comparten mucho. En el Arjuchur también se ve que comparten mucho. En estos últimos live que hicieron los 7 y ahora último también se nota que los dos comparten y son los que más comparten. Siento que Nam también ha sabido apreciar mucho a Jimin. Yo creo que después del servicio militar, aunque ya lo apreciaba, siento que aún lo aprecia, cambió su versión completamente de Jimin en estos meses,
porque siento que Jimin ha contenido bastante en estos momentos a Nam, ¿ya? Pero aún así siento que ahí se nota que hay una amistad en Nam con Jimin, o en Jimin con Suga también, que también inventaron que el Yoemin era real porque las Taikukas revivieron. Ustedes saben que las Taikukas pasan por periodos, pues Jimin es hetero cuando les conviene y el Yoemin es real cuando a ella les conviene. Entonces están diciendo por el gatito, ¿cómo es? ¿Saben que a veces pienso que esta gente no sé si se leerá lo que escriben? Porque digo, si son pareja Chuga con Jimin, ¿cómo Chuga va a tener un gato si el gato le da alergia a Jimin y tiene la alergia una alergia severa? Porque hay personas que tienen una alergia que es mínima, no sé, que la pueden controlar con pastillas, pero Jimin ni siquiera con medicamentos puede controlar la alergia. Entonces, ¿cómo tu pareja va a tener algo que te cause daño? Es imposible. Entonces, claramente la gente no entiende o solamente lo hace por tirar odio, por enojar a otros, no sé. ¿Por qué creo que Junko felicitó a Tae? Porque Nam lo hizo, Jin lo hizo, Hobby lo hizo. Tú te cuestionas por qué no por qué saludó Nam a Tae, por qué saludó a Hobby, a Tae, a Jin, que Jin tampoco saluda a nadie. No entiendo por qué la obsesión de fijarse porque Junko hace esto, hace otro, igual que Jimin, porque Jimin hace esto, hace esto otro. ¿Por qué cuestionan esas cosas cuando todos sus compañeros saludaron a, incluso Jimin participando en el live de Tae también? Entonces diría, ¿por qué participó en el live? Nadie se Son compañeros de trabajo, chiquillas, y eso ustedes lo tienen que entender. BTS está de vuelta como grupo y ellos interactúan, y aunque a ustedes no les guste, hay que aceptarlo. Porque nosotros no somos nadie para mandar a los chicos a decir, eso a mí no me gusta, entonces tú no lo hagas. Eso no puede ser. Obviamente lo van a saludar, estaban todos reunidos en la sala de práctica. Estaban practicando duro para mostrarnos lo mejor de ellos. Obviamente que también tienen que mostrar una unión como grupo y este también fue un evento muy especial. Justo cumpleaños fin de año de Tada, también tienen que mostrar eso también, chiquillas. Pero aún así, les voy a mostrar en el próximo video algunas traducciones que no he visto muy populares, donde Junko dice que no quería hacer el live, perdón, que fue arrastrado a hacerlo. Literal, dijo así, fui arrastrado a hacerlo. Fuimos arrastrados a hacerlo. Ahí yo les voy a poner el contexto y les voy a poner también la traducción completa que yo no he visto. No he visto que sea muy popular esta traducción, porque hacía mucho frío y Tae los llevó a todos como a la azotea de la empresa, debe ser, y estaban todos con mucho frío. Entonces, y Junko estaba cansado, como todos estaban cansados, porque Nan dice, sí, él nos arrastró a venir para acá. Confirma lo que dice Jungkook. Y no hay una mala onda que se entienda, no es una mala onda, solamente que estaban cansados. Y además Nan dice, él nos arrastró hasta acá y además ya le habíamos celebrado el cumpleaños. Se lo celebramos antes, ¿se acuerdan con una foto que subió Tae con la torta? Eso es antes del live. Ya le habían saludado, le compraron entre todos le compraron la torta, perdón, el pastel. El pastel, aquí el pastel de cumpleaños se le dice torta, perdón, al pastel de cumpleaños. Dos le compraron el pastel algo pasó con el pastel de cumpleaños que Jimin dice, disculpa, Hyun le dice a Jin, y después supuestamente van a contar lo que pasó. Pero, ¿me entienden? No es una mala onda que surja, solamente que estaban cansados. Estaban por terminar y cada uno se iba a ir a su casa. Y, y por eso, chicas, no cuestionen lo que hacen o no hacen los chiquillos en sus redes sociales. Ellos sabrán por qué lo hacen. Imagínate, si yo te hubiera a lo mejor puesto un poco quisquillosa, ni así aún, chicas, porque son compañeros de trabajo.
a lo mejor si solamente Junko hubiese saludado a Tae. Además, Junko ocupó una grabación que todos ocuparon en Instagram, que todos estaban, como les vuelvo a repetir, al principio yo dije que esto tiene que ser una broma interna, que parecían paparazzi grabando a Tae. Yo creo que a Hall le hacen un poco de, porque ellos son muy buenos para burlarse entre ellos. Eh, gracias, Cami. Eh, tienen una broma como Tae ha tenido muchas marcas que está promocionando, el café, bebidas, maquillaje, un sinfín de cosas, Jorge. Por eso los chiquillos lo saludaron de esa manera, porque ellos son muy buenos para tener esas bromas. Eh, Buenas noches, Tami. Thank you. Lo único que puedo decir en inglés, chiquilla, apenas hablo español, inglés no. Esquipiendo. ¿Por qué me estás esquipiando? Oye, Gineito aprende a escribir, po. Y además me estás gritando que estás en mayúscula. Eh, Hola, Dolores de Girona. Es que trabajan juntos y además se nota mucho la relación que tienen todos. Hay una parte que tampoco se muestra de cuando dice Jin que tiene frío, ¿ya? Que Jin tiene frío. Y Junko no quería participar porque tenía mucho frío y tenía sus manos dentro de la chaqueta. Junko no quería sacar las manos de la chaqueta. Las Taikuka obviamente se pasaron el rollo que Junko quería quedar detrás de Tae porque ya todos lo sexualizan mucho. Pero no, Junko no quería sacar sus manos de la chaqueta. Yo eso todo se los explico en este video que viene. Y él le dice que pase, que él lo haga, que él abrace a Jimmy porque él no quiere sacar. Y él como que se corre hacia adelante. Tae lo jala y lo empuja hacia Jimmy. Y hay un forcejeo ahí que Junko trata de sacarle las manos a Tae. Porque no quería estar tan como juntos. Y pone una cara que según ella que estaba rebosante de felicidad. Junko porque Tae lo tenía abrazado por detrás. Eh, es que Nelly Villegas, estamos de acuerdo, los siete son amigos. Yo tengo mi opinión al respecto de la relación de Jimin y Jungkook. Tú tendrás la tuya y yo te la respeto y punto. Y si no te gusta, cámbiate de en vivo porque yo hablo de Jimin y Jungkook acá, ¿ya? Hay miles de canales de YouTube que son OT7 y que están en esa onda. Yo me dedico a hablar de Jimin y Jungkook y lo que pasa con ellos. Y punto. Ah, ok, pero no entiendo lo que me escribiste. Mira, y ahí como que Junko trata de sacarse las manos de Tai, ya se dio, porque tenía frío, y se dedicó solamente a abrazar a Jimmy. Es que Nelly Villegas, si no crees en Jimmy y Junko, te invito a retirarte porque no es un like para ti. Te lo digo con todo el respeto del mundo, pero si me vienes con esos comentarios, ¿qué queréis que te diga? Si acá venimos a hablar de Jimin y Jungkook y nosotros creemos en su relación, sea cual sea, más allá. Eh, yo creo en ellos por lo que he visto, porque ellos no mienten, ellos no son fanservice, eh, y todo lo que ha mostrado en Aryochur es lejos de ser amigos. No, si te leo bien. Yo sé que los quieres mucho, pero si me vienes a decir y a refutar cosas y me empiezas a dar la lata, que son hermanitos, que son casi hermanitos de sangre, y toda esa lata, el lata de las OT7, que cuando les conviene vienen a molestar. O sea, no estoy para eso, yo no hago live para eso, yo hago live exclusivo para Jikukas. ¿Ya? Solo para Jikukas. Si no eres Jikuka,
Y con todo el respeto te lo digo, pasa de largo. Eso nomás. Bueno, no te voy a tomar en cuenta. Bueno, en fin. La cosa es que Jungkook, Tae trata de jalar nuevamente a Jungkook y dice, Jungkook no pidió su deseo de fin de año, vente al centro. Y me da mucha risa porque Jungkook aferrado a Jimin, como lo dijo en el, como dijo en una pregunta y respuesta en un Instagram, le dijo, ¿estás celosa? Sigue estando celosa porque me seguiré aferrando a Jimin Hyun. Es lo mismo, es como literal. Es como literal lo que vimos ahí, que él se aferraba a su Jimmy, lo agarraba de la muñeca, de la mano, ahí tratando de agarrarse y le contestaba a Tae agarrado súper fuerte. Y los dos, y Jin ahí muerto de frío ahí. Fue muy bonito y muy chistoso más bien de ver que Junko aferrado a Jimmy no lo soltaba mientras Tae jalaba ya. Ya después Tae perdió la batalla, lo dejó ahí con Jimmy nomás. Pero fue muy chistoso y ahí tú te das cuenta. Además que Jimin y Junko se conocen también, que Jimin no se sentía incómodo por tener a Junko así, al contrario de lo que yo vi en Junko, ¿me entiendes? Y no es algo que dicen, es que uno quiere ver las cosas que según se conveniencia del chip. Es que se vio. Tú ves las caras ya, si no quieres omitir esas cosas, ya es cosa tuya, ¿me entiendes? Si te quieres engañar, si quieres, obviamente todos se quieren, todos se respetan, pero hay una cierta cercanía, complicidad, conexión química entre Jimin y Jungkook que no tiene ningún otro, ¿ya? Que no tienen ninguno de sus otros compañeros y eso es evidente. Eso es evidente. Imagínate que detrás del mismo live de día, algo estaban bromeando los dos y se tocaron la barbilla y estaban muertos la risa los dos, disfrutando en su mundo también, a veces se pierden en su mundo. Y eso es evidente. Y tú ahí te das cuenta que toda esa narrativa de años que han inventado las taikucas y algunas también, algunas fan también del grupo, que han inventado que son como se llama, fanservice, que no sienten lo que dicen, que todo es actuado. Y ellos una y otra vez nos demuestran que no es actuado, que ellos realmente se quieren, que hay una chicas, es imposible que uno hable y termine la frase el otro, o diga las cosas al mismo tiempo. Eso solamente te lo da la convivencia. Y eso lo vimos en el YouTube, lo vimos en las entrevistas posteriores que fueron grabadas a principios de noviembre, fines de octubre, cuando mucha Yikuka también dijo que ellos estaban como distanciados, que estaban separados, que todos estos rumores les habían afectado, y ellos estaban igual que siempre. Algunas inventaron que estaban hechos con IA, algunas cosas, y ahí tuvieron. Y sabes lo triste de esto, que nadie se retracta. Ellas dicen las mentiras, la gente, y no dice, disculpa, me equivoqué, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, a dar una información o lo que creemos, ¿me entienden? Pero ellas no se retractan de lo que dicen. Y es súper heavy eso de decir cosas que después quedan en el aire, y que también algunas yikukas dicen cosas que afectan a los dos y les traen hate. Exactamente, exacta. Es que sabes lo que pasa, lamentablemente el fandom ARMY, no en su mayoría, obviamente, es un puñado pequeño, o un cierto sector del fandom, porque no los voy a involucrar. Hay ARMYs verdaderas, sobre todo las coreanas, que son muy ARMY, que quieren a los 7 por igual y que a todos los apoyan. Yo lo he visto. Pero hay un cierto sector, sobre todo extranjero, de fans que se llaman ARMY, pero cuando sale algo del Taekook se vuelven locas y dice que son casados, que son esposos, que acá cuando sale algo de Jikook no lo publican,
Muchas cuentas OT7 no publicaron el RG2, no le hicieron campaña, nada de nada. Entonces ahí tú te das cuenta de la diferencia que tienen y es evidente. Y no es de ahora tampoco, es algo que se viene arrastrando de votaciones, de cosas que han hecho. Y es solamente es una parte del fandom. Espero que esa parte del fandom también logre recapacitar, porque si tú te llamas Army, debes apoyar a los cientos, entonces no te llames Army. Llámate como nosotros, que yo me llamo Jikuka, porque apoyo a los chiquillos. Obviamente voy a apoyar a BTS porque ellos forman parte de eso y quieren mucho el grupo. Y yo soy fan de ellos y los voy a apoyar. Es que ellos estén en BTS, con sus carreras en solitario, en Dior, en Calvin Klein, en lo que ellos sea, elijan hacer. Exactamente, es que eso es latente, eso es totalmente comprobable. Lo que yo le estoy diciendo no es una mentira al decir que no los apoyan en el programa. Las Jiministas, yo creo que les golpeó fuerte el tema de que Jimin no estuviera. Alguna Jiminista, por ejemplo, yo no estoy hablando de todo. No, no puedo hablar inglés. Sorry. No sé hablar en inglés. Eh, y un cierto grupo de Jiministas que no apoyaba el Art Yuchur, por ejemplo, tomó conciencia después de que Jimmy se desapareciera tanto tiempo y se dio cuenta que le gustaba ese programa. Y todas las Jiministas, o la mayoría en su grueso, apoyaron el Art Yuchur porque estaba Jimmy. Eh, y eso fue muy bonito de ver por parte de ellas porque pusieron sus intereses personales por encima de todo, ¿me entiendes? Pusieron los intereses de Jimmy por encima de los intereses de ella. Entonces, eh, entonces eso fue bonito de ver de las fans, que apoyaron con todo el Arjuchu, publicaban cosas, ¿me entiendes? El Arjuchu chiquilla, eh, el de Vietnam sobre todo, el Vietnam quedó tan patente en lo que ellos son. Yo no les voy a poner un apellido a su relación, pero ellos sabrán lo que tienen, pero quedó claro que ellos son más que amigos. O sea, es evidente lo que se vio. Exactamente, Piedad. Exactamente. Cuando Jimin está desaparecido es porque algo tiene. Mira, igual no esperemos nada de los chiquillos en solitario, creo yo. Puedo estar equivocada. Pero no creo que Jimin y Jungkook saquen algo en solitario, música me refiero. Porque están con full con BTS y no van a desconcentrarse de eso. Es que cuando Jimin desapareció, entre comillas, que fue como un mes, obviamente fue con todo este tema que surgió. Además, hay una parte del Live OT7, el primero que hicieron este mes, del 21 de diciembre, donde Nan dice, me gustaría que la compañía nos cuidara más, nos diera más cariño. Y Jimin lanza una risotada sarcástica muy fuerte, eh, porque sabe que no, la compañía no lo va a hacer, ¿ya? Eh, entonces él, unas lo malinterpretaron, claro, se ríe porque Jimmy nunca ha sido el favorito de la empresa, o sea, el que ve eso está viendo otra cosa, tiene la realidad muy alterada. Y a Junko tampoco lo están cuidando, lo están ahí dejando que el hate se lo coma vivo. Y le están echando culpas de que no tiene por esta chica, que según que ciertos los fandos le están haciendo la ETE, que no, que ¿cómo se llama? Que no, que por el tema dan. Mira, chicas, le voy a decir una cosa. El tema del tatuaje a mí me tiene harta. Eh, Porque ese tatuaje ni siquiera se puede ver bien.
y dieron por confirmado algo que no se ve. Y cuando se vio en el avión, Jungkook, no se le ve tatuado. Cuando están en pijamas con Jimin, con ese pijama amplio, él baila y se mueve el brazo, no tiene nada. Entonces, puede ser una quemadura, puede ser un tatuaje temporal, puede haber sido una costra que le quedó de algo. Entonces, no en ese minuto ya no se le veía, o puede haber sido la sombra de anda a saber qué, de la cámara, del dron. Puede ser miles de factores. Un curita, ¿me entiendes? Un parche dermatológico que se le arrugó. Pero a mí me sorprende, chicas, que de algo que no se tiene real confirmación, se hayan hecho artículos, se haya dado por confirmado en ciertos fandom que es real. Igual que a mí me pasan publicaciones en Facebook, que a todo esto me abrí un Facebook, chicas, me abrí un Facebook, hoy día nomás me abrí mi Facebook, eh, que sale que Jungkook, ayer me pasaron esa publicación diciendo que Jungkook le pasó la ropa de él a la Winter para ir al fanzine, cuando no es la misma ropa. Yo lo expliqué en un video, la chica llevaba un modelo completamente diferente. Es imposible que a Winter le quede un pantalón de Junko por el tamaño, porque Junko es más ancho que ella. Esa chica pesa 40 kilos. Un pantalón de Junko, se lo aseguro, le llega a los pies. Eh, sí, estoy por el nombre Carito Carito, con Y, Carito Carito. Voy a ver si me lo puedo cambiar porque hace años que no ocupo Facebook, chiquilla, me cuesta manejarlo todavía. El rumor con Winter se dio más cuando Junko fue al concierto de las aespas, que no estuvo ni media hora, y llegó y se fue. Y no solamente estaba él, habían invitado muchos más idols. Y todas las conexiones que tiene con Winter, Jungkook, son como, no sé, que puras cosas que todos los idols tienen en común. Pero imagínate que en Facebook siguen diciendo de que Jungkook le pasó la ropa a Winter. Y dan como confirmada esas cosas. Ni siquiera te dicen podría ser, no, la dan por... Entonces, increíble cómo las mentiras surgen en internet y la gente se queda con esa mentira. Eh, y tú te das cuenta ahí que... Y a veces me dicen, ¿y por qué Junko no lo ha desmentido? O Jimmy no lo desmintió también en su tiempo y quedó ese... Yo creo que esa risota que pegó Jimmy fue por el comunicado que dio la empresa supuestamente, y que lo que dejó aclarar las cosas las dejó peor porque fue un comunicado muy ambiguo. Entonces, a la empresa no le interesa y posiblemente tengan cosas limitadas que no puedan decir. Porque lamentablemente a veces a las empresas les funciona. Sobre todo cuando su jefe máximo está siendo muy cuestionado. Eh, el jefe de Hayo Vigit está muy complicado, chiquillas, legalmente. Está metido y le están comprobando una estafa piramidal que hizo en el 2019. Eh, y está muy comprometido, pero nadie habla de eso. Nadie dice eso, no hay publicaciones al respecto, es muy poquita. No es masivo cuando debería ser masivo. Entonces, siento que las empresas, cuando yo pensaba que no, sí, las empresas deben ocupar este tipo de artilugios para poder tapar cosas más importantes, porque también así funciona el mundo. Entonces, eh, es que la empresa no los está cuidando, y si tú te das cuenta, la empresa no cuida a ninguno de los 7. Porque nosotros lo enfocamos en Jimin y Jungkook, ¿no es cierto? Pero si tú te das cuenta, tampoco cuida a los otros 5 chicos. No los cuida. Entonces, al momento de no cuidarlos,
Por eso Nan también pegó esa crítica, alzó la voz en la crítica, porque no los cuidan, no están cuidando a los chiquillos y ellos también por ciertas cosas que dicen sus contratos, por ciertas cosas que los mandan. Y les vuelvo a insistir, la sociedad coreana es muy jerárquica, ellos respetan mucho a sus jefes, respetan mucho a sus mayores y así es, ¿ya? Y eso lo vimos también en el live de los tres, cuando cuando Jin y Tae le decían que él no contaba su opinión porque era el menor. Para que ustedes se den cuenta, una repasada de lo que es. Chicas, les voy a recomendar un K-drama que no es romántico, no es nada, que lo he recomendado mucho, que se llama Vida Incompleta. No sé si les va a gustar a todos porque no hay romance. Es un K-drama que ganó bastantes premios porque muestra la vida laboral tal como es en Corea. Es un K-drama que se desarrolla en una oficina y tú te das cuenta cómo son las relaciones entre los jefes y los empleados. Y ese K-drama, como les digo, es antiguo, creo que es de 2019 por ahí. El que lo vea va a entender mucho. Estaba en Netflix, no sé si lo sacaron, ¿ya? Entonces, la que quiera ver ese K-drama, como les digo, no se trata de romances, solo se trata de una vida en... Pero es muy bueno porque tú también te das cuenta y te pones el contexto de cómo es la sociedad coreana y cómo son las empresas, independiente que sea una empresa de entretenimiento, una empresa de productos, da lo mismo, pero todas se mueven así. Y ahí tú te das y entiendes por qué a veces los chicos aceptan cosas que tú dices, pero ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen cosas? Porque si el jefe te dice algo, muy poco lo puedes rebatir. Por supuesto, y incluso MSH, a pesar de que Junko es muy pero Junko se las rebusca para hacer lo que él quiere. Y le voy a dar una apreciación súper personal, que yo tampoco tengo pruebas, solamente mi opinión. Siento que el Are You Sure fue netamente entre Disney, la productora y ellos. Vida Incompleta se llama. Es entre ellos. La empresa, yo creo que le informaron en el momento que viajaron, le dijeron, vamos a grabar la segunda temporada. Porque la empresa no promovió el programa, solamente promovió el photobook, que a todo esto me va a llegar el photobook, ahí le voy a hacer el unboxing respectivo. Pero no promocionó más allá los capítulos, no fue como el primer Arjochur, por ejemplo, que ellos sí promocionaron y todo, pero esta vez muy poco. Y yo creo eso, que siempre lo he creído, que ellos le avisaron a, le avisaron a, le avisaron a, ¿cómo se llama? A la empresa, cuando, no sé si tan así, pero, y por eso todo fue sorpresa, ¿me entienden? Pero sí, Junko, él quería grabar y él propuso que fuera así como de sorpresa. Entonces yo creo que ellos fueron y dijeron, si no lo hacemos salidos del servicio militar no lo vamos a poder hacer. Así que tenemos que hacerlo sí o sí. No vamos a esperar ni una semana que nos salga del alta militar y nos vamos porque después no nos vamos a poder ir. Yo creo que fue, como les digo, una cuestión porque se nota que en el aeropuerto se saludan, al parecer es el director, ¿se acuerdan cuando estaban en el Disney Japón? Se la jugó con todo, chiquilla, porque la franquicia de Arjochur es de Disney Japón. Eh, Porque recuerdan que en el aeropuerto se ven saludando a alguien, que una dijeron que era el papá, que era no sé quién, que era acá, que era allá. Bueno, yo creo que es el director del programa. Yo creo que se lo encontraron ahí. A lo mejor fueron el staff que ellos tienen, los fueron a buscar y todo, y después se encontraron con el director, no sé. Pero yo siento que fue todo muy a la rápida. Eh, no, no es de Stray Kid. No, no, no.
Ya, y siento eso, siento que ellos dijeron, si no grabamos ahora la segunda temporada, no lo vamos a hacer. Capaz que no sea así, chicas, pero esa sensación me dio cuando yo vi que la empresa, la Vigit, Nihai, promocionó como se debe el programa, como han promocionado otras cosas. Sí, yo creo que es que Junko lo dijo, chicas, en una entrevista, lo que nosotros pensábamos lo dijo. El programa es una excusa para ir de vacaciones. Entonces, en otra pregunta, Jimmy le dice, ¿te gusta estar conmigo? Le dice, sí, es divertido estar contigo, me le gusta estar contigo. Entonces, porque tú no decides ir de viaje, de vacaciones, aunque sea un programa con cualquier persona. Vas con una persona que tú quieres. Y ahí tú te das cuenta, tú dices, y estos chicos no se aburren de estar todo el día juntos. Pasaron el ejército todo el juntos, se vieron en el concierto de Jin, perdón, de Hobby, y volvieron a estar juntos. Después se fueron a Los Ángeles juntos, pasaron un mes más juntos ahí, ¿me entiendes? O sea, prácticamente, y ustedes creen que en estos instantes no están juntos, no se ven diariamente. Sí, yo creo que crearon una codependencia en el ejército uno al otro porque están tan acostumbrados a estar juntos que crearon una codependencia juntos. Entonces, obviamente, y eso no es fácil de soltar, chicas, y ya venían así antes del servicio militar y después y durante y después del servicio militar, esa amistad, o llámela como ustedes quieran, yo lo llamo algo más, fue más fuerte, más sólida su relación ahora. Y los rumores que están dando, yo les voy a poner un ejemplo, y siempre se los pongo, aunque uno suene repetitiva. ¿Recuerdan ustedes todos los rumores que habían cuando ellos dos estaban enlistados juntos? Decían que, ¿se acuerdan que ustedes me hacían en comentarios, Carito, es verdad que Jimin y Junko no están juntos, que lo cambiaron de unidad a Junko, que Junko no quiere ver a Jimin? Yo les decía no, que están juntos, les di muchos, dos ejemplos, no muchos, dos ejemplos de unos chicos que hicieron Body System. Incluso había un Buddy System que les tocó la misma situación de Jimin y Jungkook, que uno fue artillero y el otro fue cocinero. Y aún así ellos dormían juntos y compartían mucho juntos. Muchas no me creyeron, bueno, varias antes me trataban de mentirosa. Y ellos mismos desmintieron todos esos rumores que daban vueltas y dormían juntos, se bañaban juntos, pasaban su día libre juntos. Junko le cocinaba a Jimin en el ejército, corrían juntos, o sea que hacían todo juntos. Es que mira, Cami, ¿sabes qué? Siempre lo digo. Yo no tengo un estudio en casa para poder encerrarme a grabar con mi voz. Y me demoraría mucho haciendo un video con mi voz porque no es lo mismo, por eso. Pero mucha gente ya está acostumbrada a la otra voz, pero es por eso, nada más por tiempo. No podría sacar videos tan rápido con mi voz porque, no, como le digo, no tengo un estudio para grabar, hay mucho ruido ambiente y no. Además, la modulación, mucha gente no puede entender, son muchos factores. Por supuesto, Dorothy, exactamente. Yo también creo que van a haber más temporadas. A ellos les encanta estar juntos, les encanta el programa. Siento que en esta temporada 2, por obvias razones, también fueron más libres, se expresaron mucho más de lo que pues, a lo mejor y esa en la otra temporada también fue muy intensa, pero esta vez se notó mucho más el vínculo, mucho más la vibra de lo que ellos son. Mucho más la vibra, fue una vibra totalmente distinta, chiquilla, y el que no lo ve porque está ciego. Sí, mira, Anita Galvez, yo trato, en serio, aunque
Muchas personas no creen, pero yo trato de aferrarme a la verdad, porque al final de cuentas, mentirles yo a ustedes, mentirme a mí misma, al final no sacas nada con hacer eso. Solamente te haces tu canal se hace un mal cartel, como se dice, de decir, no, ese canal dice puras mentiras. Y no es la idea. Y si yo me llego a equivocar, como lo he hecho en algunas ocasiones, que doy mejor una información que no correspondía, con una traducción errónea, yo pido disculpas y hago un video diciendo, saben, en este video puse, por ejemplo, X, puse una palabra acá, pero no era, ¿me entienden? Porque uno se puede equivocar, pero no mentir y hacer tus videos a base de mentira. Eso no puede ser porque al final siempre se descubre la mentira y la verdad siempre sale, aunque sea tarde, pero sale. Y no me gusta mentir, chiquilla. Jungo bailaba. Gracias, Anita. Gracias, Luisa. Lo trato de hacer cada día mejor, mejorar las cosas. Mira, Junko estaba feliz con dormir con Jimin. No había necesidad de dormir juntos. No había necesidad de dormir juntos, se los digo. Eh, pero aún así lo hicieron. Ese momento de la cama, chiquilla, no lo quiero hablar. Vean el video mejor, chiquilla. Vean el video. Pero la frase también que expliqué en ese video. eh, Sí, Piedad, mira, voy a tratar de agarrar el ritmo nuevamente de hacer videos más seguidos como antes. Es que me han surgido cositas en mi vida que no he podido tener tiempo como tenía antes de hacer videos diarios, pero quiero retomar eso. Eh, pero es una frase que, como le digo, como no somos coreanos, no entendimos y muchas personas no entendieron hasta que se explicó, pasados los días, el contexto de esa frase, que estaban jugando a decir palabras y a Nami le tocó descifrar a los chiquillos y ahí Junko lanza esa frase que en explicación ellos saben que son muy cariñosos, que son, gracias Carla, que son muy cariñosos y que la gente les da vergüenza verlos así. Una vergüenza, pero no una vergüenza mala, les digo, de una vergüenza como tercera ruedas. Uno se siente incómodo al verlos tan como cariñosos. Ellos saben lo que son. Y aún así, sabiendo lo que son, a ellos a él, por ejemplo, no le importa que los vean así. No, Gisela, ¿un video oculto? No. Ay, gracias Carmen Roja, gracias a ti por conectarte, gracias por esas lindas palabras. Pero, como les digo, eh, ellos saben lo que son y no les molesta lo que son. Y saben perfectamente cómo lo perciben los fans. Sabe que los fans, los perciben como algo más. Y a ellos no les importa, incluso les gusta. Les gusta que los perciban así. Y eso es una frase que nosotros no lo entendimos porque la traducción nos da un contexto, porque es difícil. Gracias, Carmen. Gracias por eso. Eh, pero como les digo, chicas, es muy... Es muy, es muy lindo saber que ellos saben lo que nosotros sabemos. Es medio complicado de entender, pero es como, me encanta que ellos sepan y que Junko con esa frase que a todos los extranjeros se nos pasó por alto, que ellos saben lo que son, que ellos saben lo que son. Exactamente, Charon. Ellos no les incomoda que los traten como pareja. Incluso saben que nosotros nos sentimos
en ciertas situaciones incómodos verlos tan cariñosos, pero aún así ellos lo saben y la risa de Jimmy delata el momento. Yo lo único que me percaté, no sé si ustedes también, dije, ¿por qué se rieron tanto si la traducción era eh, vergonzoso? Es vergonzoso que me estoy volviendo loco, algo así era la frase en español. Gracias, Adriana, muchas gracias por tu palabra. Sí, lo detrás de cámara, ahí están, las fotos son muy bonitas. Las fotos son muy bonitas, las que salen en el Arjuchur, en el photobook. Y los detrás de cámara también. Los detrás de cámara son muy bonitos. En la parte de Vietnam, cuando ven el atardecer, eh, y da un poquito como de porque, pucha, igual de todo no se pueden expresar libremente porque Junko le dice a Jimin, nos abrazamos, se abrazan eh, viendo el atardecer en Vietnam. Y es bonito eso. Gracias, Adrián, igualmente para ti. Sí, es que, ¿saben, chicas? Si las palabras de ellos están, yo no las invento, ustedes tampoco las inventan. Junko dijo, esta es una excusa para salir de viaje. Y eso es el Arjochur, y siempre lo hemos pensado. Siempre hemos pensado que el Arjochur fue una excusa de ambos. Jimin, obviamente a Jimmy se le ocurrió el proyecto del Arjochur, y Junko dijo, vamos con todo, y al final Junko fue el que quiso y quiere hacer 12 temporadas, el que quiere estar ahí siempre con Jimin viajando porque encontraron algo perfecto, ¿me entienden? De hacer algo que a ellos les gusta, porque a ellos les encanta ser artistas. Ellos en el Arjo Church, yo creo que tienen todo lo que ellos quieren, porque están juntos, porque vacacionan juntos, porque hay un motivo y nadie cuestiona nada. Y a ellos no ¿ustedes creen que a estas alturas a Jimmy, a Junko les importa que les digan que es fanservice? A ellos no, porque ellos no tienen que demostrarle nada a nadie, ni a nosotras, ni a las anti, a nadie. Solamente ellos saben lo que tienen y ellos saben lo que son. Y con eso yo creo que es suficiente. Y al que le guste viene, al que no, no. Entonces ellos no le tienen que demostrar nada a nadie. Eso ya no les importa. Pero es una excusa perfecta para que a lo mejor grandes, no sé, por los medios o ciertas personas se cuestionen ciertas cosas y ellos viajan juntos. ¿Me entiendes? Y esa es la excusa que tienen el programa. Y como les digo, algo completo porque a ellos les encanta grabar, les encanta hacer eso. Y es como que todo se les complementa. Sí, pues y además Nina, Jimin buscó cosas que a Junko le gustaban. Por ejemplo, sabemos que a Jimin tiene vértigo, no le gustan las alturas. ¿Y qué hizo Jimin? Le buscó como un columpio que se llamaba, es como un Benji, creo que le dicen acá, que se tiran al vacío sabiendo que a él le tiene miedo y había una alta posibilidad de que él también le hicieran que se tirara. Pero aún así, él buscó esa entretención para Junko porque sabía que le gustaba, sabía que lo emocionaba. Entonces ambos se complementan también en eso porque hacen actividades que ambos a lo mejor no les gusta del todo porque a Junko no le gusta viajar, él lo dijo, pero en compañía de Jimin sí le gusta viajar. Entonces ambos se complementan. Y eso es muy bonito porque ellos son como, llámenlo como quieran, pero ellos son una verdadera pareja. Porque los dos se entregan 50 y 50 cosas, ¿me entienden? Y ceden en cosas.
Entonces, por eso se complementan también, porque ambos ceden y ambos disfrutan parejo de todo. Sus actividades, los momentos, las risas, ¿me entienden? Hasta cuando a veces se regañan entre ellos también, después lo toman a la broma. Entonces ellos se complementan muy bien porque ambos entregan lo mismo en la relación que tienen. Ojo, una relación yo no le estoy poniendo nombre. Yo no sé qué nombre le tienen ellos, pero ellos tienen una relación súper linda. Y ambos entregan igual, de igual forma. Y eso lo hace tan especial porque no todas las parejas entregan lo mismo. Ojo, no estoy hablando porque las parejas también pueden ser de amistad. Lo dejo claro esto porque nos faltan las que dicen cuestiones. Cada cual puede tener su opinión y no sé qué relación y qué etiqueta pueden tener ellos en su relación, pero les digo como forma general. Claramente, Marian, sí, Marín, perdón, Marine. Pero eso, yo estoy muy contenta, chicas, porque este año lo esperábamos con ansias. Hola, Julieta, lo esperábamos con ansias este año porque era el término del servicio militar. Recordemos que el próximo año ambos tienen que ir a renovar sus conocimientos por 2 o 3 días. Yo creo que nos van a contar cuando ya finalicen eso, pero le dieron su alta militar. Ojo, esa renovación de conocimientos es por 8 años. Tiene que hacer los 8 años seguidos y después ya no van más. Por la edad, les dan de baja por la edad de... Por eso son 8 años, ¿ya? Pero este era un año muy importante para nosotras. Y a pesar de que hubo dificultades entre medio, mucha gente mala, queriendo bajar, queriendo poner en duda su relación, queriendo poner en duda lo que era Jimin, lo que es Jungkook, no lo lograron. Yo creo que no, yo creo que muy poca gente cayó en eso. Y la que cayó en todas esas cosas realmente no eran personas que apoyaban a los dos, que no los conocían como ellos no han querido demostrar cómo son ellos. Y pero a pesar de todo eso, su relación está intacta. Nos entregaron hermosos momentos, chiquillas. Están más unidos que nunca. Los chiquillos se quieren, no lo pongan en duda. Tampoco sean tan intensas en esto. Eh, a lo que me refiero es que no porque a veces no se hablen, no se miren, van a estar peleados o saquen conclusiones erróneas. Recuerden que las fotos son un instante, un video de 10, imagínense el video que se especuló tanto que era IA, duraba 24 segundos y sacaron miles de teorías que no eran. Entonces esperemos a que pasen las cosas para tener una visión más amplia y no saquen cosas a priori, porque sigo insistiendo, si a ellos no los separó el servicio militar, dudo mucho que los separe algo tan nada. ¡Feliz año, Sandra! Por supuesto, Adriana, ellos se aman, se aman. Se aman, se quieren, se respetan, se admiran mutuamente y eso se nota. Y eso escapa a la relación que tienen con los demás amigos, con los demás miembros. Es algo muy particular que tienen ambos. Exactamente lo que dice Nina, no juzguen, no sean tan duras con Jungkook, porque Jungkook, a pesar de todas las restricciones que pueda tener en la empresa y todo, igual él se las busca para decir su verdad, para decir lo que siente. Nos ha entregado momentos también muy bonitos, dándonos y entregándonos horas en sus lives, jugando, haciéndonos reír. También aprecian eso porque no todos los idols son así de cercanos. Tenemos que agradecerle a Junko eso, que Junko es muy cercano con sus fans y siento que a veces no les saben retribuir de la misma manera, porque no todos los idols son así. Los idols rara vez se conectan, no escuchan a sus fans. Entonces Jimin y Jungkook tienen esa cercanía con nosotros y debemos valorar eso y no juzgar, porque Jungkook y Jimin son muy transparentes en sus sentimientos, son muy transparentes.
y ellos no nos van a mentir y no nos van a engañar con respecto a algo que no es. Y eso, chicas, eh, eso sería exactamente. No porque no se muestren juntos en público, no lo están. Eh, Espero que tengan un feliz año con las personas que ustedes quieran. Eh, Espero que 2026 sea un año muy bueno para todos, que sea un año tranquilo, sobre todo tranquilo y con mucha salud, que la salud es lo más importante. Y nada, espero que sigan viendo mi video, mi canal. Me abrí un Facebook, se llama Carito Carito, hasta el momento le pude poner así. Tengo que buscarle, tengo una publicación que ahí digo que soy Carito 1358 de YouTube. Me lo abrí porque me lo pidieron por acá y voy a tratar de manejarlo porque hace muchos años que no ocupo Facebook. Así que nada, un besito enorme a cada una. Gracias por sus lindas palabras. Esperen el próximo video y esperen con paciencia el resumen de los dos últimos capítulos de la YouTube, que me han salido muchas cosas. Ustedes saben, como fin de año hay muchas cosas que hacer, muchos trámites y, y, y se me ha hecho el video en una horita más. Ya lo estoy terminando. Por eso me quise conectar hoy día, pues para despedirnos, para cerrar el año, a ver si ya en unas semanitas más nos conectamos de nuevo. No, el tatu de Junco no es real. Exactamente. Así que feliz año nuevo, que la pasen sensacional junto a los que ustedes más quieren, que sea un año tranquilo y pásenla genial este 2000, lo que queda 2025 y el principio de 2026. Tiren la casa por la ventana y, y agradezcamos que pasamos este año con salud, con vida, queriendo a los chiquillos que nos entregaron tantos momentos bonitos. ¿Ya? Un besito a cada uno, un abrazo fuerte para cada una y nos vemos en un próximo live el 2026. ¿Les parece? Besitos, chao, chao, feliz año. Feliz año 2026 para todos. Chao, chao.